muertos para dar cumplimiento a lo que estaba escrito de él por los profetas, a lo que él mismo sabía que debía suceder, porque se lo dijo a sus discípulos en reiteradas ocasiones. En ocasiones le dijo: la hora no ha llegado, pero posteriormente les dijo: ha llegado la hora, subamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre debe sufrir en manos de hombres pecadores, debe ser escupido, abofeteado, y después lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia, amados míos, es palabra de Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. La Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple porque es palabra de un Dios fiel, de un Dios que está por encima del pensamiento del hombre, de un Dios que no se enmarca en las limitaciones humanas. Él es soberano, Él es eterno y Él ha tenido a bien que nosotros, sus hijos, corona de su creación, seamos reconciliados con Él. Lo que el diablo, lo que el pecado produjo en nosotros, separación de Dios, Cristo vino para traer paz, para traer reconciliación y para darnos victoria sobre la muerte y el pecado. Y si hoy somos libres, y si hoy somos hijos, y si hoy somos coherederos con Cristo del reino de los cielos, todo es por la gracia de Dios. Por eso hoy tenemos que darle alabanza y gloria al Redentor, alabanza y gloria al Creador, porque solo Él la merece. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos por ahí algunos hermanos o amigos que nos visitan. La nietecita por acá o la nietezota de la hermana Magali está entre nosotros, bienvenida de Cuba. Por acá tenemos otra hermana, por aquí tenemos, mira, la familia Triana, gloria a Dios. Qué bueno tenerles acá, bienvenidos entre nosotros. Después de tanto tiempo, bienvenida a los que están llegando. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Los hermanos que nos estén mirando en este día a través de las redes sociales, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, en Cuba, aquí en los Estados Unidos, en cualquier otro país de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el mundo entero. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que creó todas las naciones y a un Dios que ha querido a través de Cristo reconciliar consigo a todas las naciones también. Por eso hoy le vamos a alabar y a exaltar con júbilo, pero antes vamos a tener un momento de oración. Les invito puestos en pie para cambiar su posición allí, hablar con nuestro Dios. Trate de sintonizar su espíritu con la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, que está en su corazón si ha sido sellado por Él. Alabado sea tu nombre, Padre. En este día te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. No hay otro como tú, Señor. No hay otro fuera de ti. Eres el único creador y sustentador de todo lo que existe. Esa es la diferencia que hay entre los dioses falsos y tu soberanía y tu verdadera, oh Dios, naturaleza e identidad. Gracias por haber tenido a bien revelarte a nuestras vidas, porque a través de tu Espíritu nos has convencido de nuestra gran necesidad, de nuestra incompetencia para hacer algo que nos pudiera acercar a ti. Pero hoy estamos aquí por tu gracia, redimidos y lavados en la sangre de ese Cristo inmolado. Gloria y en victoria, porque nos has dado una posición de victoria en Cristo, porque tú lo levantaste de entre los muertos para darle vida y para glorificarlo a tu diestra, donde también nosotros hemos sido glorificados espiritualmente contigo, Señor. Para ti sea toda la gloria y la alabanza en este día. Rogamos que presidas en este lugar, que reprenda toda obra del maligno que trate de ocupar la mente, la atención de cualquier hijo tuyo en este lugar, cualquier persona que nos visita. Muévete con poder y trae bendición, trae salvación, Señor, trae liberación, trae determinación en la vida de tu pueblo para vivir en estos tiempos que estamos viviendo como verdaderos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Dios del cielo, como instrumentos útiles en tus manos para seguir predicando el evangelio de salvación a las naciones, para seguir anunciando las bienaventuranzas que hay en el evangelio. Bendito Dios, glorifícate con poder. Quédate con nosotros y ministranos por tu Espíritu en este día, Padre, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Les dejo con estas hermanas que nos van a dirigir en esta hora en un hermoso tiempo de alabanza. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios.
Vamos a cantarle al Señor. Hoy estamos celebrando, al igual que todos los días del año, ¿verdad? La victoria de Cristo. Amén. ¿Usted está celebrando? Si usted cree en verdad que Cristo resucitó, cántele. Y cántele con todo el corazón. Amén. Porque otros están cantando a sus dioses, pero nosotros cantamos al único Dios verdadero. Amén. El creador de todas las cosas. Vamos a celebrar a Cristo en este día. Vamos. Celebrad a Cristo, celebrad. Dilo fuerte. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre reinará. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Te invito a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Sí. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre reinará. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Te invito a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Sí, Señor. Le alabamos. ¿Sabes una cosa? Hay otros grandes que la gente siguen, como Mahoma o Buda, que sus huesos están en una tumba fría. Pero nuestro Dios no está en la tumba. La gente que ha podido ir a Israel y ha entrado al lugar, la tumba está vacía. Y allí dice que no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Amén, esa es nuestra fe. Y si tú crees eso de verdad, pues eso te da una emoción tan grande para cantar, porque el Dios nuestro está vivo y nosotros podemos celebrarlo. Es poderoso. Se levantó de la tumba, venció la muerte, el pecado, el infierno, a Satanás. Él es poderoso y nunca fallará. Es nuestro Dios omnipotente, porque todo lo puede. Y a ti y a mí nos va a levantar también. ¿Lo crees? Entonces canta. Amén. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, la muerte venció. Vivo es poderoso. En Jesús soy vencedor.
lo que esperamos y soñamos es Él para nosotros. Amén. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja, Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Alabamos al Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te alabo. Tú eres poderoso. Tú eres el único que salva. Tú eres el único que convierte el alma, que cambia el corazón. Tú eres el único que tienes misericordia de nosotros y puede perdonar nuestros pecados. A ti la gloria. Alaba a Dios y dile: te celebramos, Cristo. Celebramos tu victoria. Amén. Sí, Señor. Te damos toda la gloria. Él triunfó, la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Esa es una declaración fuerte de lo que es Dios para nosotros. Les invito a buscar en sus Biblias para leer en la palabra de Dios. Hay varios textos en la Biblia que hablan de la resurrección, pero hoy hemos escogido en Lucas capítulo 24 los versos desde el 1 hasta el 12. Lucas capítulo 24, los versos desde el 1 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor. Este es un acontecimiento que sin lugar a duda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a escuchar, pueden sentarse, hermanos, vamos a escuchar ahora la participación del coro de la iglesia, y mientras ellos cantan, tú también únete a disfrutar la alabanza y disfrutar esta adoración a Dios.
Gloria a Dios. El Señor resucitó. Alabado sea su nombre. Qué lindo se ven, hermanos. Se ve que cuando el Señor resucita a la gente les da vida y vida en abundancia, Damos gloria a Dios una vez más. Saludamos a los hermanos que llegaron después de comenzar el servicio. Sean todos bienvenidos. Creo que por ahí está Marileisa también con las niñas. Bienvenida, Dios te bendiga. No sé si alguien más, ¿verdad? Está por ahí que hace tiempo no veíamos, pero sean todos bienvenidos. Vamos hoy a compartir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En la mañana temprano estuvimos hablando acerca de esa mañana preciosa donde los discípulos y algunas mujeres fueron al sepulcro y se percataron de que estaba vacío y que lo que Cristo les había dicho se había cumplido, algo que cambió las expectativas completas de todos los espectadores. A Dios sea la gloria y la alabanza por ese precioso día. Nosotros hoy estamos convencidos de que la muerte de Cristo tuvo un efecto trascendental para el mundo entero. Como decía la hermana Mabel antes, esto marcó un antes y un después. De hecho, en los calendarios y en todas las cosas que hoy se usan a nivel social, se habla en el año tanto antes de Cristo o después de Cristo. Los que no quieren reconocer a Jesucristo ni quieren reconocer al Padre como creador, dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. En Cuba yo nunca oí en la escuela decir antes ni después de Jesucristo, ¿verdad? Antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero hay que ver quién marca la diferencia en esa era, ¿verdad? Estamos viviendo el tiempo de gracia, el pacto de gracia que Dios ha establecido con el mundo, especialmente con los gentiles. En el Antiguo Testamento Dios tenía un trato específico con la nación de Israel, el pueblo de Israel, pueblo escogido, pueblo que Dios liberó de la esclavitud en Egipto por 430 años. Todos conocemos la historia antes en Abraham, Isaac y Jacob y todo esto, y después en José, pero nos damos cuenta que después que se le quita la vida al príncipe, en esta semana de pasión hace ya 20 siglos, o 21 ya, sin lugar a dudas nos damos cuenta que estamos viviendo ahora la etapa de la iglesia. Queda una semana para Israel en la gran tribulación, pero estamos en el pacto de gracia, donde Dios ha abierto las puertas al mundo entero. A través de Jesucristo ya no hay solamente judíos, sino que no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, todos somos iguales, tenemos oportunidad de presentarnos ante Él por el sacrificio de Cristo para ser libres de nuestra naturaleza pecaminosa y también para alcanzar la esperanza y la promesa de un cuerpo glorificado el día que seamos glorificados con el Señor. Así que es maravilloso cuando podemos pensar en esto. Hablar de la resurrección de Cristo sería hablar de la victoria sobre la muerte, pero la muerte muchas veces lo vemos como la muerte física, pero el poder más grande que se desató, se manifestó, fue para vencer la muerte espiritual. La separación del hombre con Dios, la desobediencia, la rebeldía del ser humano contra Dios. Por eso es que hoy vamos a mirar aquí en la palabra de Dios lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso y qué repercusión tiene esto para nosotros o de qué manera nosotros estamos identificados como parte de la iglesia de Jesucristo en cuanto a los beneficios que por la gracia de Dios a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos hemos recibido, porque la historia de la humanidad ha demostrado que el hombre por sí solo es incapaz de crear una sociedad justa, una sociedad donde haya paz, donde haya libertad, no la libertad o la democracia que se profesa hoy los gobiernos y demás, sino la libertad del espíritu, la libertad que hay en Cristo, no para vivir en libertinaje, sino para vivir bajo los preceptos establecidos por el Creador, que sabe muy bien cómo funcionamos como seres humanos. Así que con este panorama de fondo, veamos lo que Pablo le dice a la iglesia. Primero nos conducirá para ver la miseria
en la que vivíamos antes de tener a Cristo, por naturaleza y como consecuencia por rebeldía, porque la naturaleza pecaminosa no produce otra cosa como fruto que la rebeldía contra Dios y tratar de vivir en el placer y en la lujuria de este mundo, pero luego nos llevará a la gloria, nos elevará a vivir en la gloria del Señor. Así que nos mostrará lo que el hombre es por naturaleza sin Cristo y lo que el hombre puede llegar a ser por la gracia de Dios en Cristo. ¿Decimos amén? Vamos entonces a buscar allí en la Biblia Efesios 2 y vamos a estar compartiendo desde el versículo 1 hasta el 10, pero ahora vamos a leer esta primera parte que nos describe la parte negativa, de dónde Dios nos sacó, la manera en que vivíamos y bajo las consecuencias que vivíamos. Y leyendo dice así el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por la oportunidad de tenerla con nosotros y que hoy sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a atesorarla y ayúdanos a ponerla por práctica, Señor. Pero que seamos conscientes que en la palabra no tenemos la vida eterna, como le dijera Jesucristo a los fariseos, sino que ella es la que da testimonio de Él. Que al meditar en tu palabra hoy podamos ver todos los beneficios que a través del sacrificio de Cristo y su resurrección nosotros hemos alcanzado por tu gracia y por tu misericordia. Trae sabiduría a tu pueblo, trae bendición a cada persona que se encuentra en este lugar y también a los que nos puedan estar escuchando a través de las redes sociales. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Lo primero que vemos aquí entonces es cuál era nuestra naturaleza, ¿verdad? O cuál era la condición de nuestra naturaleza antes de tener a Cristo. Ya lo hemos leído aquí en estos pasajes, pero aquí dice en el verso 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de la comunión con el Creador. Y por ende, cuando una persona está muerta, está vacía, se siente insatisfecha. Y es la manera en que Dios describe al género humano separado de Él. De alguna manera, hablando a Jeremías o al pueblo a través de Jeremías, le dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Un hombre cuando está muerto está espiritualmente desconectado del Espíritu de Dios. Está viviendo prácticamente como un animal en este mundo. Y por eso es que no hay empatía ni entre los seres humanos muchas veces y mucho menos con el Creador. Y como consecuencia nos peleamos por todas las cosas porque brota el egoísmo, la envidia, el orgullo y todos esos frutos de la carne que no provienen del Espíritu, porque el Espíritu de Dios en nosotros no está teniendo el control. Y esa es la condición en que vivíamos. Aquí Pablo dice que estábamos muertos y que además estábamos esclavizados. Porque cuando usted está separado de Dios, usted cree que es libre. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque ahí te imponen muchas reglas y muchas leyes y yo me siento libre ya, a mí me gusta hacer lo que yo quiera. Pero ignora que si tú no eres con Dios, eres contra Él. Y si no eres un esclavo de Dios, eres un esclavo del diablo y de tu propia carne y de tu propia naturaleza pecaminosa. Por eso es que no se sacia el deseo de ver, ni el deseo de sentir, ni el deseo de comer. Eso fue lo que le pasó a Eva y a Adán cuando comieron el fruto en el jardín del Edén. Y eso fue lo que le pasó a Israel cuando le pidió a Samuel que les diera un rey como las demás naciones, que no quería más que Jehová fuera su representante. Y Dios le dice: no te preocupes porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y consciente o inconscientemente esa es la condición en la que vive el mundo hoy y en la que todos nosotros vivimos en algún momento antes de conocer
el Evangelio de Jesucristo, que ha cambiado nuestra perspectiva de la vida en una perspectiva eterna, en una perspectiva donde nos sentimos que estamos en un proceso donde Dios nos está perfeccionando para entrar en algo que es glorioso, porque lo que está preparado para los hijos de Dios, amados, está por encima de todo lo que pasamos en este mundo presente y temporal. Así que Pablo describe al ser humano como separado de Dios y esclavizado. La pregunta sería, ¿cuáles son estas fuerzas que mantienen al hombre caído bajo esta condición de cautividad y esclavitud? Lo describe aquí en los versículos 2 y versículo 3. Él dice: la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y los deseos de la carne. Ahí están los poderes que mantienen al hombre separado de Dios en cautividad. Las corrientes de este mundo. Vivimos en una sociedad que está regida por un sistema social contrario a la voluntad de Dios. Y cada vez vemos que se aprueban más leyes contrarias a los principios bíblicos. Porque la idea del enemigo es ofender más a Dios. Es que la corona de su creación viva más de espalda y más distante de Él. Y que a lo bueno le llamen malo y que a lo malo le llamen bueno. Y que por lo que mucha gente antes vivía presa detrás de la reja, hoy sea un motivo para estar libre. Y los valores y principios que otros han vivido y han defendido por decenas, por siglos completos, hoy se consideren malos, y por defenderlos o por reclamar el derecho de tú vivir en esa posición, te lleve a la prisión. En algunos lugares del mundo ya se está viendo esto. Y progresivamente vamos a ver un aumento de este control en el sistema social de justicia en el cual estamos viviendo. Y no estoy hablando de Estados Unidos nada más, que posiblemente vaya a la cabeza. Muchos otros países. De hecho, hay países más ateos que tienen mejores leyes sociales que las que están aprobando los países que de alguna manera profesan más la religiosidad y demás. Pero hay una corriente en este mundo que es contraria a la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios y ser luz y sal en estos tiempos que estamos viviendo se considera algo para hombres y mujeres de mucho valor, que estén dispuestos a carecer de su libertad y a carecer de mucha comodidad y de muchas cosas, y de ser marginados y de ser mal mirados por defender lo que tú y yo creemos que es la voluntad de Dios, del Dios que nos creó. También habla del príncipe de la potestad del aire. Porque el apóstol Pablo, escribiendo acá la escritura, también dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra la gente que aprueba todo eso. Esa gente están ciegos, esclavizados. Ellos están entenebrecidos, están engañados. Ellos están peleando por algo que ellos creen que es lo correcto. Pero aquí está el príncipe. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. No es contra tu matrimonio, no es en tu familia, no es contra tu hijo, no es contra tus padres. Las luchas que estamos teniendo es por la influencia que el enemigo que tiene su control en la atmósfera, el príncipe de este mundo está teniendo sobre tu vida y tu familia. Por eso es que tantas redes sociales en el día, tantas horas conectados a ese sistema social que hoy tenemos, nos está esclavizando. Aunque muchos profesan libertad, son esclavos de los aparatos. Posiblemente aquí mismo ahora hay alguno que no le interese lo que yo estoy hablando y está conectado a alguna red social o está mirando algún correo. Estoy casi seguro, y no estoy aquí diciendo Dios me habló y me dijo que está, es que es la ley de las probabilidades. Si hay más de 150 aquí por el porcentaje, y si no lo estás haciendo, estás con el teléfono sonando ahí o pensando, habrá bajado la bolsa, habrá subido la bolsa, me habrán escrito por WhatsApp, el Twitter, el TikTok, no sé qué, porque nos estamos haciendo títeres de lo que este sistema social quiere hacer de la sociedad. Que no vivamos desprendidos, nos han desconectado del Creador para conectarnos a este sistema social. Y nuestra lucha, una vez más, y nuestras peleas no es contra nuestra familia, es contra un enemigo que tenemos en común, y la Biblia lo llama Satanás. Él ha venido a destruir. En Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando estamos ciegos y entenebrecidos y engañados por el diablo, no vemos eso. Vemos todas estas cosas como un formalismo y una religiosidad, pero yo quiero vivir en lo que me hace sentir bien, porque hemos dejado el cerebro, la razón guardada en la casa, y andamos nada más a flor de piel con las emociones, lo que me hace sentir bien. Y la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Deja que tu corazón haga lo que Él quiere y vas a ver a dónde vas a parar y a dónde va a parar la familia y todo lo que has logrado.
a través de los años. Así que esa es la condición en la que vivíamos y estas son las fuerzas que Pablo describe. Las corrientes de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y los deseos de la carne. Deseo de los ojos, deseo, vanagloria de la vida, ¿no? Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Todo lo que ves. Jesús fue tentado en el desierto y le dijo, mira, si postrado me adoras, todo esto que tú ves, ahí estaba el deseo de los ojos. Mira, si postrado me adoras, mira, di a estas piedras que se conviertan en pan. El deseo de la carne y la vanagloria de la vida, todos los reinos del mundo serán tuyos. Pero Jesús le respondió siempre, no, Satanás, porque escrito está. ¿Qué nos dice la Escritura? Que tú y yo tenemos que saber lo que dice la Escritura. Vivir por lo que otros dicen, vivir de las redes sociales no es vida cristiana. Dios no es Dios de redes sociales, Dios es Dios de intimidad. Dios ha creado a través de su Hijo otros hijos coherederos con Él del reino de los cielos y quiere intimidad. Él quiere que tú ores, Él quiere que tú leas la palabra. Que leas o que escuches las redes sociales no es malo, pero lo que dicen allí tú tienes que examinarlo por lo que tú en tu tiempo privado con Dios has leído, en lo que Él te ha edificado, en lo que Él te ha formado. Y el Espíritu de Dios que está en ti te va a dar discernimiento para saber cuándo lo que estás comiendo es pescado o cuándo es pan. Esa es la palabra de Dios. Esa es lámpara a nuestros pies, esa es medicina a nuestro cuerpo, esa es la palabra que alimenta nuestra fe. Lo que oímos puede contribuir, puede corroborar lo que ya estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando, pero no podemos desechar la fuente, el medio de gracia que Dios nos ha dado para alimentarnos de los tanques de basura de la calle. Porque en las redes sociales hay de todo, lo bueno y lo malo. Y si no hay un filtro, estoy seguro que por tu corazón se van a colar más cosas malas que las cosas buenas. Así que ahí tenemos los enemigos. Aquí dice que estábamos muertos, que estábamos esclavizados y en tercer lugar dice que estábamos condenados. Tres cosas importantes. Éramos, dice el verso 3, por naturaleza hijos de ira. Y a muchos no les gusta pensar en esto. ¿Quién dijo que Dios, que es un Dios de amor, va a condenar a los seres humanos? Todos somos hijos, no, todos somos criaturas. Hijos solamente lo que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Los que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, no para tenerlo como un amuleto de protección, sino para sujetarnos o someternos a su voluntad y a su señorío, porque ahora Él es el Rey de mi vida, Él es el Salvador de mi alma. Éramos por naturaleza hijos de ira, y esta naturaleza la heredamos en el primer Adán. Hay gente que dice, yo no necesito tanto eso porque yo no siento que yo soy tan malo. No importa, esto no tiene que ver ahora de lo que tú hagas o dejes de hacer. David dijo que desde que estaba en el vientre de su madre había sido concebido en pecado. Desde el primer Adán que comió allí en el Edén, nosotros también estábamos representados en él como raza humana. Pero gloria a Dios porque no estuvimos en el Calvario, pero el postrer Adán nos representó en el juicio que tú y yo deberíamos merecer por la desobediencia. Dice Romanos 5:18, ¿qué nos dice allí la Escritura? Dice Pablo a la iglesia en Roma, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Así como en el primer Adán todos pecaron, en el postrer Adán en Jesucristo somos vivificados. Si por el primero recibimos herencia de condenación, por Jesucristo que resucitó de los muertos hemos alcanzado la justicia de vida y de vida abundante. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Esta era la condición de nuestra naturaleza, dice Pablo a la iglesia en Éfeso. No solo a la iglesia en Éfeso, esta era la condición de todo ser humano a través de la historia antes de haber conocido a Cristo. Y si alguno no lo ha conocido, todavía esta sigue siendo su condición. Muerto, separado de Dios, esclavizado a los deseos de la carne, a la voluntad del diablo, a los deseos como tal tuyo propio y a las corrientes de este mundo, pero también eras hijo de ira y por lo tal estabas bajo condenación. Pero, gloria a Dios que hay un pero. Pero, ¿qué continúa diciendo allí del versículo 4 hasta el 10? El apóstol Pablo a la iglesia dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, amado mío, somos salvos. ¿Decimos amén? Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, dice Pablo, no es de vosotros, pues es que un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, ¿verdad?, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Alabado sea el Señor, amados. Después de declararnos la condición de miseria, lo bajo, lo profundo que habíamos caído en el primer Adán, ahora en Cristo nos muestra lo alto que podemos llegar a estar si confiamos en su sacrificio y en su amor manifestado en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer ahora por la gracia de Dios en Cristo? ¿Qué es lo que tú y yo somos ahora por la gracia de Dios en Cristo? Esto está sujeto a lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Esto está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice aquí en el verso 5 y 6 que estábamos muertos, que estábamos esclavizados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Éramos esclavos y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Ya Dios lo da por hecho. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, la obra de la redención había sido terminada. Hoy tú depositas tu fe y tu confianza en Cristo y el Señor declara sobre tu vida salvación. Él te justifica, Él expía tus pecados y Él te glorifica. Espiritualmente ya tú y yo estamos como una obra terminada en cuanto a la posición espiritual, aunque todavía en la realidad estamos en un proceso. El día en que Cristo venga por la iglesia, los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seamos transformados, entonces seremos glorificados con Él para siempre. Pero ya Dios lo da, porque para todo aquel que está en Cristo hay una nueva naturaleza, es una nueva criatura. Y desde esa nueva naturaleza tú estás viviendo en una posición de victoria. Ya tú reconoces que no había nada bueno en ti, que no había mérito alguno en ti para poderte justificar delante de Dios. Pero por la obra que Dios ha hecho a través de Cristo para traer salvación a tu vida, Él te ha sellado con su espíritu y te ha dado una posición de victoria. Hoy en Cristo tú y yo podemos resistir al diablo. La Biblia dice en Santiago 4:7, resistíos pues al diablo o someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No es en mi nombre, no es en mi capacidad, no es en mi mérito, es en el nombre de Cristo en el que hay poder. Él fue quien venció la muerte, Él es el vencedor. Aunque nos ha dado poder por su espíritu para ser testigos suyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es un poder para predicar, pero siempre necesitamos seguir alimentándonos de la sábila. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Amados míos, el mismo Jesús, desarrollando su ministerio en la tierra, nunca dejó de orar en las mañanas hablando con el Padre, poniéndose de acuerdo con el Padre para la obra que Él le había dado para hacer en la tierra. Todos los días consultaba la dirección del Padre y era coeterno con Él. ¿Cómo es que tú y yo hoy vamos a creernos suficientes porque ya Dios nos ha investido de poder para ser su testigo y para ser luz y sal, creer que ya no necesitamos orar, que ya no necesitamos leer la Biblia, que llevo 40 años en la iglesia, que ya me la sé de cabo a cabo? No, el diablo se la sabe también y está condenado al infierno. Muchas veces creerte que sabes mucho de la Biblia puede ser una tentación, puede ser un engaño. Nunca te creas tan maduro que no necesitas seguir creciendo, porque la obra que Dios comenzó en ti el día que creíste en Cristo la va perfeccionando cada día hasta que estemos con Él. Y no sabes los procesos que Dios tenga en tu vida para seguirte madurando y haciéndote crecer, porque quizás cosas mayores quiere hacer en ti a través de ti. Así que no te descuides que la carrera no ha terminado. Tenemos que perseverar hasta el final. Así que esa es la condición en que estábamos, pero por la gracia de Dios entonces hemos sido ¿qué? Vivificados y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Es importante entender que este proceso de unirnos a Cristo no comenzó con la resurrección. No comienza con el momento en que tú y yo depositamos nuestra fe en Él. Comienza en el momento que Cristo murió en la cruz. Comienza en el momento que tú y yo
somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y decidimos morir al deseo de la carne. La salvación es un proceso que comienza en el momento que Dios está tratando contigo y tú decides morir al yo para que sea Cristo quien viva. El momento del alumbramiento de una mujer es cuando vemos al niño en su cuerpo físico total y nos alegramos, pero pasaron 9 meses de embarazo, donde ya él estaba desarrollándose en el vientre de su madre. Ya Dios había hecho la obra, ya Dios había puesto el embrión. Desde el día que la palabra llega a tu corazón y te está convenciendo de pecado, ya Dios está obrando ahí. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, porque hay mucha gente que en la iglesia levanta la mano, pero nunca pasó por el proceso de morir al deseo de la carne. Nunca pasó por la renuncia, y por eso hay mucha gente convencida dentro de las iglesias, pero no convertida, porque nunca nacieron de nuevo. Y por eso la Biblia habla de 10 vírgenes, 5 tenían aceite y 5 no tenían, porque la mitad de la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no de la iglesia, de los congregados. Y por eso dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto tiene que ver, amados míos, con lo que Cristo hizo en la cruz y con una muerte al yo y al pecado para entregar la vida totalmente a Él. La Biblia en todo su contenido, cuando habla de los escogidos, de los salvados, siempre habla de la minoría, amado. Estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que lo transitan. Pero ancho y espacioso es el que lleva a la perdición. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que está caminando en el camino espacioso. Por eso quiero decirte en este día que al recordar que Cristo murió en la cruz y resucitó, no solamente te quedes con la resurrección, piensa en el dolor de su padecimiento, de su separación con el Padre para ocupar tu lugar y para cargar tu castigo de condenación sobre Él. Eso fue lo que Jesús hizo y tú debes decidir renunciar al yo. Vamos a leer 2 o 3 pasajes de la Biblia porque no me gusta que se lleven esto como un criterio mío. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol a la iglesia: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? ¿Qué es lo que Pablo dice a la iglesia? Pues si habéis muerto con Cristo. No tiene que ver meramente con que Él resucitó y con que nos da vida, somos resucitados. No, estábamos muertos, separados de Dios, esclavizados en los deseos de la carne y los rudimentos del mundo y bajo condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, entregó a su Hijo para que tú también mueras con Él. No tienes que sufrir como Él sufrió, pero sí, seguir a Cristo tiene un valor. Tienes que renunciar a todo lo que muchas veces para ti es importante para decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí hay muerte, amado. Ya no vivo yo, ya la antigua naturaleza ha muerto, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe, amado. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí hay muerte y hay resurrección. No podemos quedarnos nada más que con el día de resurrección. Hay mucha gente profesando fe en el Evangelio como aquella higuera llena de hojas cuando Jesús entró a Jerusalén. Pero no había fruto porque no hay vida, amado. Porque no hay vida, porque no hay entrega total, porque no hay rendición del ego. Y sigue el orgullo, y sigue la envidia, y sigue la vanagloria, y sigue todo eso ahí. El viejo hombre sigue ahí. Y lo alimentamos mucho más que lo que alimentamos supuestamente al nuevo hombre. Pero no se queda ahí. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? De acuerdo a Pablo aquí a la iglesia en los Gálatas. ¿Cuántas cosas? Pregúntate cuántas cosas de esas hay en tu vida, en tu entorno familiar. No en la iglesia, aquí casi todos somos santicos. Allí donde te conoce tu esposo, tu esposa, ¿estás lleno de los frutos del Espíritu? Hay amor, hay paz, hay gozo, hay templanza, hay bondad, hay fe, todas esas cosas. ¿O estamos llenos de disensiones, de envidia, de peleas, de pleito,
Mora la paz de Dios en tu corazón, mora la paz de Dios en tu casa, mora la paz de Dios. ¿Eres un instrumento de influencia positiva para aquellos que quieren y necesitan al Señor? ¿O eres una piedra de tropiezo? Este mensaje quizás sea un poco duro para hoy, ¿verdad? Pero ese es el sentido de la resurrección. No quiero que lo pasemos por alto. Esto no es una festividad social, hermanos. Aunque pasó hace muchos años, marcó un antes y un después. Y tu alma está en juego. Si sigues jugando con el pecado y con la religión, creyendo que ya tienes el cielo no se gana con costumbres. El cielo no se gana con buenas obras. El cielo se gana con renunciar al yo y dejar que sea Cristo quien reine. Pero si ni siquiera tengo deseo de leer la Biblia ni de orar, cualquiera puede estar teniendo una transformación, una influencia en tu vida, menos Dios, porque Dios hoy obra por su palabra y por su espíritu. No hay otro medio de gracia. Tenemos que estar metidos con Dios si queremos alcanzar esa vida que Dios nos ofrece. Ahora, la pregunta sería entonces, si esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? Sigue diciendo ahí en el pasaje que por bondad, ¿verdad? Aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos sentó en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué lo ha hecho? Por amor, por gracia, por misericordia y por bondad. Esa es la razón por la que Él lo ha hecho, por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando descalificados, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. No había ninguna obra, amado, ningún mérito que nosotros tuviéramos o obra que pudiéramos hacer que nos pudiera justificar delante del Padre. Pablo añade que Él nos salvó a fin de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y ahora tú y yo somos fruto y evidencia viviente de su amor y de su bondad por toda la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Esa es la obra de Cristo. Eso fue lo que produjo la muerte y resurrección de Cristo para los que se salvan. Pero tú y yo, si somos parte de esos salvados, y también hemos muerto al yo con Cristo como Pablo, y ahora queremos vivir una vida de fe, tenemos que llevar frutos para alabanza y gloria del Señor. Dice Pablo, no es por obra para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Por sus frutos. Mi pregunta es, ¿está tu vida dando frutos de vida, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, templanza, amor, todas estas cosas? ¿Estamos llevando alguna buena obra que glorifique el nombre de Dios? Porque cuando nosotros hacemos algo no es para recibir méritos, es para que Él reciba el mérito y la gloria. Él fue quien produjo en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando hago algo es porque Él lo puso en mi corazón, porque yo soy un instrumento en sus manos, pero la gloria y la honra y la alabanza es para Él. Siervos inútiles somos, amados, cuando hacemos lo que debemos hacer. Siempre la gloria debe ser para el Redentor. Él nos ha dado vida. Él nos ha investido de poder, nos ha capacitado para hacer lo que hacemos. Y Él nos ha dado promesas que ninguno otro nos puede dar. Vida eterna, mansión celestial, cuerpo glorificado. No hay muerte, no hay aflicción en este mundo que se pueda comparar con lo que está preparado para los hijos de Dios. Quiere el Señor que al celebrar y recordar cada vez que lo hacemos, cada año o cada Santa Cena, la muerte y resurrección de Cristo, hasta que Él venga podamos tener presente esto. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Y quiénes somos ahora por la gracia de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? ¿Sentarnos aquí como lámparas en un museo? ¿O que tengamos aceite para alumbrar en medio de las tinieblas cuando salgamos de este lugar? Dios nos ayude a ser la iglesia
que Dios está levantando en este tiempo para seguir anunciando el evangelio de Cristo, que trae salvación y esperanza al hombre perdido. Si este es el deseo de tu corazón, vamos a orar juntos. Si hay alguna persona en este lugar que todavía no había escuchado el evangelio, o lo había escuchado pero había estado lejos, y hoy Dios ha hablado a su corazón, yo le invito que allí donde está usted, levante su mano si quiere, póngase de pie. Yo quiero estar orando con usted, porque cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, nunca vuelve vacía. Ella obra y ella produce lo que Dios quiere en ti. Y yo te pido en este día que te humilles delante de Dios, que no endurezcas tu corazón, que puedas decirle: Señor, aquí estoy. He tratado de huir de tu presencia, de tu propósito, he tratado de esconderme, pero reconozco que donde quiera que vaya, tu espíritu está obrando en mí. Y hoy yo quiero rendir mi corazón para que seas tú obrando salvación en mí. Si este es el deseo de tu corazón, allí donde tú estás, puedes ponerte en pie. Y vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias te doy por esta palabra que has traído a mi corazón. Gracias porque es palabra de vida. Me ha hecho reconocer que soy pecador o pecadora por naturaleza, y como consecuencia he vivido en rebeldía y he practicado el pecado. Te he ofendido, Señor, pero yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de todo el tiempo que he vivido huyendo de ti. Y hoy me rindo a tus pies, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz para perdonar mis pecados. Te suplico que me limpies y me laves con su preciosa sangre, y que me selles con la presencia de tu Espíritu, Señor. No quiero seguir viviendo más para mí. Quiero vivir de hoy en lo adelante para ti, para tu honra y para tu gloria, Señor. Dios mío, ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que cuando Cristo venga por la iglesia yo pueda irme con Él triunfal, de manera triunfal, que yo pueda sentir de hoy en lo adelante que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todo lo que me atormentaba quedó atrás, y ahora en Cristo soy una nueva criatura, Señor. Ayúdame, te necesito. Quiero vivir, Señor, una vez más para agradarte. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.